Padre bendito, Dios Todopoderoso, Señor, sé tú hablándonos hoy para que toda esta semana sea una semana de bendición, próspera, Señor, en nuestra mente, en nuestra alma, Señor, que podamos ser edificados, Señor, que muchas familias conozcan, Señor, la verdad, la vida, lo que tú nos has dejado, Señor, para poder estar en el verdadero camino. Que todos podamos comprender y entender, Señor, tu palabra viva y eficaz. Permítenos, Señor, caminar con la luz del Evangelio en todo momento y en todo tiempo, Señor. Que toda angustia, que toda ansiedad sea quebrada en el nombre de Jesús. Permite, Señor, que esta palabra trascienda, Señor, y podamos llegar a muchas personas y muchas familias sean restauradas, bendito Dios. Confiamos en ti que así será. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, familia, vamos a empezar con el mensaje. Hoy día vamos a hablar sobre medita sobre tu camino. Todos conocemos el Evangelio, todos nosotros siempre recibimos consejos, todos nosotros siempre estamos queriendo que las cosas nos salgan bien. Todos queremos que nos vaya bien con la familia, con los hijos, en el trabajo, en las finanzas, que las cosas salgan bien. Pero, ¿has meditado en qué camino estás? ¿Estás meditando por dónde vas? ¿Por dónde caminas? ¿Estás en el camino de la angustia? ¿Estás en el camino de la ansiedad? ¿Estás en el camino de los temores? ¿Estás en el camino de los miedos? ¿Estás en el camino del fracaso? ¿Estás en el camino de las dudas? ¿En qué camino estás? ¿Has meditado dónde estás? ¿En qué camino vas? Las Escrituras nos hablan a través del profeta Ageo. Nos dice en el libro de Ageo, capítulo 1, versículos 5 y 7. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: medita bien sobre vuestros caminos. Muchas veces las personas piensan que haciendo algo van a tener resultados. Y muchos lo tienen, pero como si algo más faltara. A veces dicen, voy a hacer esto para ya tener esto, pero algo más falta, no está completo. Y otros se quejan, tengo mala suerte o porque las cosas me salen mal. Es la envidia seguramente, por la envidia todo me sale mal. Pero pasa esto, lo dicen las Escrituras: siembras mucho y recoges poco. Comes y no te sacias. Gente trabaja, pero no es suficiente. Todos los días buscamos qué comer, pero no es suficiente. Son placeres momentáneos. Comes mucho y no te sacias. Bebes y no quedas satisfecho. Te vistes con la mejor ropa, pero no es suficiente. A veces te pones la mejor ropa y dices, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué viene? Muchos se van al camino de perdición. Se ponen elegantes, se meten al tragamonedas. Se ponen elegantes, se van a la discoteca. Se ponen elegantes y se paran en una esquina. ¿Qué hago? ¿Qué sigue? No quedan satisfechos. Ni siquiera el abrigo te calienta. Nada te hace bien. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Muchos tienen plata, cobran y después ya no lo tienen. El dinero que tienes para que se vaya a manos de otros. Nada es suficiente. Así anda la sociedad, así anda la humanidad. Pero así no deberían de estar, porque para eso Dios no los ha creado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: medita sobre vuestros caminos. Entonces el mensaje de hoy es para reflexionar. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Estás peleando batallas y sientes que no las ganas? ¿Estás luchando
y sientes que pierdes. Estás ganando dinero y sientes que no tienes dinero. Te estás vestiendo con la mejor ropa y sientes que no es suficiente. Tratas de ponerte lo más caro o poner a los hijos en los colegios más caros para que sean los mejores y de repente te encuentras con fracasos. ¿Qué está sucediendo? Es que no te estás dando cuenta de que si no tienes a Cristo, toda batalla la vas a perder. Y hay que tener claro que nosotros seguimos a un Dios que ganó todas las batallas y todas las guerras. Entonces, si el Dios de nosotros, el Padre de nuestro Señor, Jesús el Cristo, ganó todas las batallas y ganó todas las guerras, ¿por qué no te quedas con Él? ¿Por qué no permaneces en Él? ¿Por qué no continúas con Él? No hay ser natural ni espiritual que pueda decir que Dios no ganó. ¿Pero por qué no lo entiendes? ¿Por qué no lo podemos entender? Entonces me tengo que quedar con el que ganó. ¿Por qué me tengo que quedar con el que ganó? Para ganar. Nosotros tenemos uno que ganó. Se llama Jesús. Llegó a la cruz. Ganó, venció, triunfó. Tengo que quedarme con Él. Pero si sigues buscando saciarte en otras cosas, es que no estás meditando, no estás pensando dónde verdaderamente tienes que estar, dónde verdaderamente tiene que ser tu camino. Sigues confiando en tu propio camino. Sigues confiando en que tu camino es el que te va a solucionar los problemas. ¿Y qué te produce? Más afán y más angustia. Tengo que trabajar, mi camino es el trabajo. Si trabajo voy a tener dinero para poder pagar todas mis cuentas y así poder estar tranquilo. Pero ya nos dijeron las escrituras, es un saco roto. Nada es suficiente. El que ganaba 20 anhelaba ganar 100 para así resolver sus temas. Llegó a ganar 100, no fue suficiente, ahora quiere 1000 para así resolver sus temas. Porque si no estás con el que ganó todas las batallas y todas las guerras, siempre vas a estar en un saco roto. Porque ya está escrito. Y lo que está escrito se cumple. Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. Dios todo lo conoce. Por eso es que Dios te ha dejado esto escrito, para que lo entiendas. El verdadero camino. El único camino verdadero que nos conduce a la presencia de Dios se llama Jesús. Ese tiene que ser nuestro camino. Jesús es el camino abierto para estar con Dios. Desde el momento que Jesús llegó a la tierra y fue a la cruz, resucitó el tercer día, desde que ha resucitado y nos dejó la unción del Espíritu Santo, ese es el camino abierto para estar con Dios. Todos recuerden que está escrito, y lo dice Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí, lo dijo Jesús. Ese es el camino abierto para estar con Dios. El que ganó todas las batallas y todas las guerras. Por eso es Jehová Dios de los ejércitos. El que se une al ejército de Jehová Dios gana todas las batallas y toda la guerra. ¿Qué batalla estás atravesando ahora? ¿Qué batalla sientes que estás perdiendo? ¿Sientes que estás perdiendo tu familia? ¿Sientes que estás perdiéndote en la soledad, en la angustia, en las deudas? ¿Sientes que te estás perdiendo tus hijos? ¿Sientes que estás perdiendo algo? Pues entonces anda el verdadero camino. Medita en qué camino estás. ¿Sientes que pierdes la voz porque nadie te escucha? Pues anda con el que ganó todo, al que verdaderamente lo van a escuchar. Este es el verdadero camino. Se llama Jesús. Y es el camino abierto para estar con Dios. Jesús es el camino a la vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Es que esto no significa que ya no vas a ir a un cajón o a una tumba. No, es que tengas vida hoy. Es que hoy te sientas con vida. Porque la angustia, la ansiedad, el sentir que te pierdes en las deudas, el sentir que has fracasado, te debilita, te sientes muerto.
sientes que no hay vida, sientes que ya no sabes qué hacer. Quieres resolver algo y sale mal otra cosa. Por eso necesitas el camino verdadero. Se llama Jesús, el camino de vida eterna, el que te va a dar la fuerza con el que vas a continuar. Vida eterna. Y la mejor respuesta y la más grande satisfacción es que por los siglos de los siglos vas a estar al lado de Dios. Ganaste. Eso es ganar. Y mantener a tu familia en la presencia de Dios, mantener a tus hijos en la presencia de Dios, mantenerte tú mismo en la presencia de Dios, significa establecer el reino de Dios aquí en la tierra como en el cielo. ¿Acaso Dios no lo dejó escrito? ¿Acaso no está escrito en la Biblia? ¿Acaso no lo has repetido muchas veces? Es que hay que ser consecuente con lo que nosotros repetimos. Establecer el reino de Dios aquí en la tierra como en el cielo. En el libro de Juan, capítulo 14, versículos 6 y 7 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre o nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Quién lo dijo? Jesús. Tal cual está escrito. No te estoy diciendo yo algo, yo no te estoy dando una noticia, yo no te estoy diciendo tienes que hacerlo. Esto lo ha escrito Dios, porque Jesús es Dios. El Padre vino en forma de Hijo. Dice, nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Y miren lo que dice Jesús. Versículo 7. Si ustedes realmente me conocieran también a mi Padre. Y ya, desde este momento lo conocen y lo han visto. Si ustedes realmente me conocieran, ¿qué tenemos que hacer para mantenernos en este camino que me va a dar respuestas y las verdaderas respuestas de las que queremos todos nosotros? ¿Conocer a quién? A Jesús. ¿Qué necesitamos? Conocer a Jesús. Por eso Jesús dice, si realmente me conocieras, ahora medita en esto, piensa en esto, reflexiona en esto. ¿Verdaderamente conoces a Jesús? ¿Verdaderamente sabes quién es Jesús? ¿Verdaderamente en tu interior está Él primero que todo? Porque si verdaderamente conoces a Jesús, entonces, ¿qué dice? También conocerías al Padre. ¿De qué Padre estamos hablando? Del Padre nuestro que está en los cielos, del cual nos ha dejado escrito que santifiquemos su nombre con nuestras vidas. Si no conoces al verdadero Padre, no vas a poder conocer al Hijo y no vas a poder estar en este camino. Por eso, medita en qué camino estás. Si no estás en este camino, ¿cuál es el otro camino? El de perdición. Muchas veces piensan que el camino de perdición es perderte en las drogas, perderte en el alcohol, perderte en otras cosas desordenadas. Muchas veces la gente piensa que ahí está la perdición, porque unos dicen, pero yo no hago nada malo, yo solamente me dedico a trabajar. Es que eso es algo físico. Y Dios, que es espíritu, no te está hablando de lo físico, te está hablando de lo espiritual. Espiritualmente, ¿en qué camino estás? Satanás es un ser espiritual. También él tiene su camino. Satanás, como ser espiritual, tiene el camino de perdición. Satanás le gusta que el hombre se crea bueno, para que así se siga engañando y piense que con sus obras buenas, con su filantropía, ya está dentro del camino de Dios. Pero eso no es lo que nos dicen las Escrituras. A Satanás le gusta que la gente crea que por sus bondades ya es suficiente y no necesite leer la Biblia. Lo que Dios ha dejado escrito, tú y yo tenemos la responsabilidad de leerlo. Aquel que quiere conocer al Padre, aquel que quiere
estar con el Hijo, aquel que quiere tener la llenura del Espíritu Santo, tiene que ir a las Escrituras. Porque si no va a buscar las Escrituras, su vida va a ser un camino de perdición. Porque lo dicen las Escrituras, que el verdadero camino y el único camino se llama Jesús. Por eso que Jesús le dijo a sus discípulos y a todo aquel que cree en Él: si verdaderamente me conocieras, también conocerías a mi Padre. Y entendieras que Dios está aquí contigo, que Dios no se fue, que Dios no te ha abandonado, que Dios está aquí contigo, que Dios es todopoderoso y está también aquí en la tierra. En esta tierra que cayó en maldición, aquí está Dios. Por eso que en una parte en la Biblia, en Jeremías, dice: clama a mí y yo te responderé. Y muchos quieren clamarle a Dios. Fuera del camino le claman: Señor, dame trabajo. Pero ¿en qué camino estás? ¿En qué camino andas? ¿En el de desesperación? Primero entra al verdadero, que Él sabe todas las cosas. Las Escrituras nos dicen en Mateo 6:33: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. Busca a Jesús, al que quebró toda tiniebla. La gente dice mala suerte, brujería, envidia, engaño. Ya, pero ¿eso no pertenece a las tinieblas? ¿Y quién quiebra las tinieblas? ¿No es la luz? ¿Y Jesús no es la luz? Entonces, si no quieres tener mala suerte, si no quieres que la brujería llegue a ti, si no quieres caminar en tinieblas, ¿qué necesitas? Luz. Necesitas al que venció, al que ganó. Se llama Jesús, el Cristo. Por eso nos dicen las Escrituras, Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. Por eso medita bien en qué camino estás. Si estás en tu reino, es tu propio camino. Yo solo puedo, yo solo voy a lograrlo, yo me dedicaré, yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a poner mi negocio y con eso voy a hacer aquello y tal cual. Ese es tu propio camino. Tu propio camino te va a llevar a tu propio destino. Fracaso. Pero es que me estás deseando el mal. No, estamos en una tierra maldita. Ya lo hemos hablado y lo estudiamos los miércoles. Estamos en una tierra maldita que se producen los espinos y cardos. Todos los días. Todos los días. Dice las Escrituras que estamos en una tierra que produce maldición con dolor todos los días. Es que yo te estoy diciendo lo que dicen las Escrituras y tú solamente puedes decir lo que pasa en tu vida. Que nadie puede escaparse de esto, pero sí podemos ser libres de este desastre, de maldición con dolor todos los días, de los espinos y cardos todos los días. Sí podemos ser libres por el único que nos ha liberado, Jesús el Cristo. Es que no hay otro camino. Por eso medita, ¿en qué camino estás? ¿Por dónde vas? ¿Qué es lo que quieres conocer? ¿Quieres ser un gran profesional? ¿O quieres ser un discípulo profesional que anda en el camino de la luz? Medita en qué camino estás. Por eso que Jesús dice, si verdaderamente me conocieras. ¿Por qué dice si verdaderamente me conocieras? Porque muchos hablan de Jesús. Muchos. Muchos. Pero para tenerlo en una pared, para tenerlo en una billetera, para tenerlo metido en una cartera. Brujos hablan de Jesús. Falsos profetas hablan de Jesús. Por eso es que Jesús dice, si verdaderamente me conocieras. Anuncios, avisos, publicidad, hablan de Jesús.
Pero Jesús el Cristo lo dejó escrito: si verdaderamente me conocieras, también conocerías a mi Padre. Si verdaderamente me conocieras. Tengo que conocer a Jesús aquí, adentro, en mi interior. Lo tengo que ver en mi vida. Tengo que ver que Él es el que me da la respuesta a todo problema, a toda situación, a toda circunstancia. Que Él es el que quiebra los espinos y cardos todos los días de mi vida. En el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 9, dice: buscas mucho y halláis poco, y encierras en casa y yo lo disparo de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Buscas mucho y hallas poco. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? Todos quieren tener cosas para ellos. Todos quieren. Corren hacia ahí. Yo quiero tener mi casa, yo voy a trabajar para mi casa, para mi carro, para mis cosas, para mis cuentas de ahorros, quiero ahorrar. Todos quieren para ellos, para ellos, para ellos. Y se olvidan de su creador. ¿Pero qué dice Dios? Construyes tu casa y yo de un soplo la puedo botar. ¿Porque Dios es malo? No. Sino que Dios te quiere hacer reflexionar, que medites bien en qué camino estás. Jehová de los ejércitos, ¿por qué dice esto? Por cuanto mi casa está desierta. ¿Acaso no te estás dando cuenta? ¿Acaso no nos estamos dando cuenta que la gente no está en el verdadero camino que se llama Jesús el Cristo? Que la gente está en otros caminos, que la humanidad se pierde en otros caminos. Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, dice: mi casa está desierta. En tu casa, ¿cuántos hablan de Jesús el Cristo? En tu casa, ¿cuántos conocen verdaderamente a Jesús el Cristo? En tu familia, ¿cuántos verdaderamente conocen a Jesús el Cristo? ¿Cuántos verdaderamente establecen el reino de Dios y su justicia en su vida, en su familia, en sus hijos? ¿Cuántos? Que Dios lo está diciendo: mi casa está desierta. Por eso que todo lo que hagas va a terminar siendo polvo. Porque Dios no respalda lo que no está dentro de su plan y dentro de su camino. Pero medita, ¿cuántos están en Cristo? ¿O es que tu familia también es parte de esta palabra? Por cuanto mi casa está desierta. Aquel que no tiene en su hogar a Jesús el Cristo está caminando en el desierto. Busca y no encuentra. Lo tiene y se va. Empieza algo y se destruye. Porque dice que cada uno de ellos corre a hacer su propia casa. Medita en qué camino estás. Medita en tu casa, en qué camino está tu familia. No caigas en el engaño de las riquezas o te atrapes en el materialismo, porque son distracciones para que tu camino sea de afán y de angustia. Que ese no sea tu camino. La gente se angustia y hoy viene angustias y afanes. Viene diciembre. Satanás ya está armando todo su plan para que la gente siga angustiada y siga afanada y su casa siga desierta y corra a su propio camino y se olviden del verdadero camino que se llama Jesús. Dicen celebrar el nacimiento de Jesús, pero en prioridad está satisfacer sus afanes y sus riquezas para demostrar que hay comida, que hay ropa, que hay juguetes, y la esencia
es una casa desierta, sin el verdadero Mesías. En Proverbios capítulo 16, versículo 25, nos dice Salomón: hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y lo vuelve a decir Salomón en Proverbios 14, 12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Se encaminan a negocios, pero si no tienen al Salvador, es camino de muerte. ¿Por qué? Porque la ley del espíritu de vida nos ha liberado de la ley del pecado y de muerte. ¿Cuál es la ley del espíritu de vida y pecado de muerte? Que está escrito en Romanos 8:2. ¿Cuál es esa ley? Esa ley se llama Jesús, porque Él fue el único que llegó a la cruz. Él es el único que llegó a la cruz y nos dio vida y nos liberó de la muerte eterna, de irnos al infierno. Y de que aquí poder estar libres de la maldición, del pecado y de toda estrategia de Satanás. Por eso es que Salomón, que conocía las Escrituras, que sabía Génesis, que sabía cuál era el problema fundamental, que sabía verdaderamente dónde estaba la maldición escrita, dijo: si no está en el verdadero camino, todo conduce a la muerte. Pero se cumplió la promesa de Génesis 3:15. Ahora somos libres del camino de muerte. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús el Cristo. ¿Que no hay más? Es que no hay más. Por medio de Jesús el Cristo, ahora somos libres. Somos libres de la ley, del pecado y de muerte. Algo que tenemos que tener bien claro: las leyes son hechas para que se cumplan. Las leyes terrenales y las leyes espirituales. Antes que existieran las leyes terrenales, existieron las leyes espirituales. Y tienen que tenerlo claro: la ley de Dios se cumple y hasta la ley de maldición también se cumple. Por eso que en Romanos 8:2 el apóstol Pablo se encargó de predicar sin tener temor a que lo maten, y decir que la ley del espíritu de vida nos ha liberado de la ley del pecado y de muerte. Por eso es que Salomón dijo: mucha gente piensa que lo que hace por sus propias fuerzas está bien, es correcto, pero los conduce a un camino de muerte. Sufren. Es muy lamentable ver a muchos abuelitos cómo sufren. Ay, mis hijos, ¿cómo estarán? ¿Cómo están mis nietos? ¿Habrán comido? ¿No habrán comido? ¿Qué te habrá pasando? Pero si no le enseñaste el verdadero camino, están en camino de perdición. Llegar a ser anciano, a seguir sufriendo, ¿a dónde más quieres llegar? No necesitamos entender cuál es nuestro verdadero camino, meditar en qué camino estamos. ¿Quieres salir del camino de la angustia? ¿Quieres salir del camino del temor? ¿Quieres salir del camino de la ansiedad? ¿Quieres salir de ese camino? Pues lo tienes al frente de ti. Lo tienes contigo. Se llama Jesús, el Cristo. Es que no hay otro camino de vida. Él es el único. Si te la quieres pasar buscando otro camino, solo vas a fracasar, porque no vas a encontrar otro camino. El único camino de vida se llama Jesús, el Cristo, porque solo Él llegó a la cruz y derrotó a Satanás, derrotó los espinos y cardos, quebró la maldición con dolor. Por eso que ahora, por medio de Jesús, Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. En Salmo 139, 1-3 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, lo dice el rey David. Rey David, primero, un siervo de Dios, pastoreando ovejas, corderitos. Llegó a ser rey solamente porque le dijo: Señor, heme aquí. ¿Qué hay que hacer? Hay que salvar al pueblo. Hoy en día hay que salvar al pueblo. La casa no puede estar desierta. Tú y yo tenemos que ser los responsables de que la gente conozca el verdadero camino. Para eso estamos aquí. Para eso Dios nos ha encontrado. Para eso Dios nos está dando su palabra. De que todo el mundo conozca el verdadero camino. ¿Qué más hay? El rey David dijo:
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios sabe lo que tú estás pensando. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. El rey David. Su fe en el Eterno era tan alta que él solo sabía que más allá de lo que él conocía, Dios sabía. Dios estaba con él. Por eso, tú y yo, ¿quién crees que sabe lo que tú estás atravesando? ¿Acaso no lo sabe Dios? ¿Por qué te puedes negar en que Dios no lo sabe? Que con Dios no me meto porque no es un juego, que Dios es algo serio, pero Dios está contigo. Es que no me quiero meter en las cosas de Dios porque todavía no estoy preparado. ¿Acaso Dios no lo sabe que no estás preparado? ¿Acaso Dios no sabe que tienes miedo de dejar tus placeres? ¿Acaso Dios no sabe que no quieres meterte en este camino porque piensas que te va a ir peor? Porque el engaño de Satanás es de que si estás en esto, las cosas van a salir mal. Que el evangelio es una mentira, que el evangelio es una hipocresía. El evangelio será mentira para los que son mentirosos. El evangelio será una hipocresía para los que son hipócritas. Pero el evangelio verdadero, cuando llega al Hijo de Dios, es tu camino, es tu verdad, es tu vida. Aquel que quiere renunciar, como renunció el rey David, y le dijo: Señor, tú sabes todo de mí. David no era un hombre perfecto. David era un hombre que tenía sus placeres, sus desórdenes. Pero dijo: ¿a dónde más voy a ir? Si Él conoce todo de mí, y de todas las libró, y de todas las salvó, y en todas los preparó para que llegara a salvar al pueblo. ¿Acaso no es lo que Dios quiere ahora de nosotros? ¿Acaso no nos ha escogido para eso? Es que nadie puede decir: no, a mí no me pasaron cosas malas. Todo pasó bueno. A todos nos ha pasado. Por eso que Dios nos ha encontrado y nos ha escogido para ponernos en este camino, en el verdadero camino. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 20 dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y sabe todas las cosas. Sí, tú tienes corazonadas, tú tienes ese instinto de querer hacer esto, de querer hacer lo otro y aquello. Tú eres una persona inteligente, tú eres una persona que lleva un espíritu y un alma. Pero más que tu corazonada, más allá, lo sabe Dios. Dios sabe lo que va a pasar mañana. Tú y yo podemos suponer, podemos creer algo, pero no sabemos lo que va a pasar mañana. El que verdaderamente sabe lo que va a pasar mañana se llama Dios, el Padre nuestro que está en los cielos, aquel que envió a nuestro Salvador, que se llama Jesús. Jesús llegó a la cruz, Él es el Cristo, el que dijo consumado es, y consumó toda tiniebla para poder tener el camino abierto y día a día poder estar con Dios. Y hoy me quedo con mi Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el verdadero camino para tener un mejor mañana. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Por qué tienes que estar en este camino? ¿Por qué y para qué? Para que entiendas cuál es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios no es una fantasía, es un mandato que Dios te ha dado. Tú y yo tenemos la misión de cumplir su mandato eterno. El ser discípulos y hacer discípulos es por la razón por la cual estás aquí en la tierra. Ahí está: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura.
No vas a dejar de escuchar esto, porque para esto estás aquí en la tierra. Este es el propósito por el cual estás aquí, por el cual Dios te está poniendo en el camino verdadero y te ha dejado el camino abierto para que estés con Dios todos los días. En Mateo 28, 18, 19 y 20 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días de tu vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Para eso Dios te escogió. Para eso tenemos el camino abierto. Por eso dice: yo estoy con vosotros todos los días. Medita. ¿En qué camino estás? ¿En qué camino quieres estar? ¿A dónde quieres llegar? El verdadero camino, Jesús el Cristo. Amén. Bien. Vamos a cerrar esta palabra con una oración. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por este día de bendición. Gracias por mostrarnos el verdadero camino. Gracias por hacernos entender cuál es el propósito que estamos aquí en la tierra y cuál es la verdad y cuál es el verdadero camino para poder encontrarnos contigo estas 24 horas y continuar contigo todos los días de nuestra vida. Guíanos en tu perfecta voluntad, Señor. A ti, bendito Padre, sea toda la gloria y la honra. Todo esto, bendito Dios, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.